Hola, estamos nuevamente felices y contentos porque estamos realizando una nueva grabación, una nueva entrega, un nuevo estudio y pues esperamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que el Señor pueda hacer la obra, haga la obra en tu vida porque Él es poderoso. Ciertamente, mis hermanos, pues yo le doy gracias a Dios porque puedo ver el poder que tiene Dios para utilizarme a mí, que soy un siervo inútil. Y yo te pido que por favor, si estos estudios te son de bendición, te pedimos que por favor nos des un me gusta y compartas estos estudios para que más gente pueda enterarse de la sana doctrina del Señor. Venimos y volvemos a decir que estos tiempos son bastante peligrosos porque se habla de muchos Jesuses, de muchos Cristos, y pues vemos, ¿verdad?, que realmente ni siquiera en los púlpitos se predica a un Cristo Jesús revelado, ni siquiera. Entonces pues el Señor ha puesto un celo en nuestro corazón para que nosotros de alguna manera pues expongamos la sana doctrina. Y óigase bien, la palabra de Dios se expone, mas no se impone. Por lo tanto, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor le quiere decir. Como siempre, mis hermanos, vamos a poner en las manos del Señor este video, sabiendo que Él es el que poderoso, el que lo hace todo. Y yo les pido que por favor se unan conmigo en oración y que le digamos: Padre misericordioso, Padre celestial, hoy te damos las gracias, Señor, por permitirnos un video más, una grabación más. Te rogamos, papito lindo, que envíes a tu espíritu para que yo pueda fluir y esa palabra fluya para que mis hermanos sean bendecidos, sean fructificados y sobre todo sean adiestrados en este proyecto que es tuyo, mi Señor, que se llama el discipulado. Padre misericordioso, yo te ruego, Señor, que uses a este siervo que soy yo, Señor, y declaro tu palabra como está escrita, que el Espíritu del Señor mi Dios está sobre mí, porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que este día se ha cumplido esta palabra y que este mes que estamos iniciando va a ser un mes de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que ahí donde estás, te enviamos un abrazo fuerte y una bendición. Y para dar paso a nuestro estudio del día de hoy, yo quisiera que por favor me acompañaran al libro de Juan. Fíjense que me llama la atención, mis hermanos, que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan es el evangelio por excelencia más espiritual. Y por eso siempre es bueno, mis hermanos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos hable, que nos revele cada palabra en este libro sagrado que es la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Así que yo les pido por favor que me acompañen al libro de Juan capítulo 16, versículo 33. Y fíjense que en estos momentos estaba llegando a su fin el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Cristo Jesús ya casi estaba por cumplir y por iniciar ese martirio, eso que Él sufrió. Y precisamente ahorita que estamos en semanas que vamos a
a llegar dentro de pocos días a Semana Santa, pues se conmemora, ¿va?, lo que Cristo Jesús, la muerte de nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces estaban en momentos previos, y si leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, hago algo bien importante, mis hermanos, y repito lo que está escrito en la palabra del Señor. Si mi palabra está en ti, si mi palabra está en ti, si tú estás en mí y mi palabra está en mí, pide lo que quieras y yo te lo daré, te dice el Señor Jesús. Entonces mire lo que dice aquí en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo Jesús nos manda a que nosotros tengamos paz. Pero mire, mi hermano, hay algo bien importante, mis hermanos. Esa paz es una paz bien especial, porque como dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz, mis hermanos, no es cualquier paz. No es como la paz que nosotros firmamos hace muchos años aquí en Guatemala, donde el conflicto armado, pues al fin, pues se terminó, debido a que supuestamente se firmó, y según lo que dicen los estatutos, la paz firme y duradera. Pero yo creo que la única paz que es firme y eterna es la que nos da nuestro Cristo Jesús, príncipe de paz. Entonces nuestro Señor Jesús nos dice en el versículo 33, en mí tengan paz. Ahora, mire lo que dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, yo me pongo a pensar, mis hermanos, si mi Señor Jesús nos está hablando que tengamos paz en Él, pero a la vez nos está diciendo que en este mundo vamos a tener aflicciones, porque nosotros creemos en nuestra cabeza, nosotros creemos en nuestra mentalidad que el hecho de que nosotros tengamos paz es ausencia de aflicciones o ausencia de situaciones que nosotros vamos a tener que pasar. Yo les recuerdo cuando Jesús llegó con Pedro y le dijo: Pedro, Pedro, te han pedido para zarandearte. Y el Señor Jesús le dijo después: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Como quien dice, es necesario que nosotros manejemos, mis hermanos, nosotros manejemos escenarios en los cuales vamos a ser probados por Dios. En el mundo le llaman que vamos a padecer crisis, vamos a tener ciertas crisis, pero hay algo bien importante, mis hermanos: el Señor no te va a dar más de lo que tú no puedas aguantar. El Señor sabe hasta dónde nosotros aguantamos, mis hermanos. Pero lo único que yo le puedo decir es que si el Señor nos está probando es porque quiere hacer cosas grandes en nosotros. Pensando en eso, mis hermanos, yo me ponía a analizar, mis hermanos, en mi corazón, mis hermanos. Yo creo que en la palabra de Dios y precisamente en los evangelios podemos ver varias situaciones críticas en las cuales los apóstoles del Señor tuvieron que pasar. Ahora, hay dos, porque obviamente hay varios escenarios críticos, pero yo pienso que vamos a examinar en esta oportunidad dos situaciones críticas que los apóstoles tuvieron que pasar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te digo esto, mi hermano? Porque, ¿qué pasa cuando llega la crisis a tu vida? ¿Qué pasa cuando tú entras en una crisis? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué le llamamos nosotros entrar en crisis? Que sencillamente salimos
de una zona de confort en la cual nosotros siempre nos mantenemos y empezamos a sentir amenazas hacia nosotros, las mismas que nosotros nos empieza a ministrar temor en nuestro corazón. Pero dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera todo el temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quisiera que me acompañaran al libro, en primer lugar que me acompañaran al libro de Mateo. Mateo capítulo capítulo 14, versículo 22. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Bueno, entonces, yo quisiera que por favor me acompañaran. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí hay una situación bien especial. Yo quisiera que por favor empezáramos a delimitar lo que nosotros queremos dar a entender o lo que nosotros queremos decir. En primer lugar, mis hermanos, dice que el mismo Señor Jesucristo subió a sus discípulos a la barca. El Señor Jesucristo subió a sus discípulos a la barca. Pero en esta oportunidad, mis hermanos, Él físicamente no subió a la barca, mis hermanos. Y a mí me parece interesante esto, mis hermanos, porque ciertamente los discípulos, o la mayoría de los discípulos, eran personas conocedoras del oficio de la pesca, eran pescadores profesionales, como decir Pedro, como decir Andrés. Ellos eran pescadores profesionales, por lo tanto tenían el conocimiento para poder maniobrar o para poder manejar una barca en situaciones críticas y complicadas. Y aquí viene algo bien importante, mis hermanos. En estas circunstancias, en estas instancias, mis hermanos, nosotros hemos recibido un determinado expertise o una determinada experiencia muchas veces, y creemos que por causa de esto nosotros ya prácticamente tenemos solucionado el problema que nosotros estamos por padecer. En esta oportunidad creo que los discípulos, mis hermanos, se subieron. Cristo Jesús los subió a la barca y estos confiados se subieron, pero no se subieron confiados en que Cristo Jesús los iba a guardar. Se subieron confiados en sus propias fuerzas, en sus propias fuerzas, en su propio expertise, en sus propias experiencias. No, muchas, sí, hemos estado internados en lo más profundo del mar, hemos padecido tormentas, hemos padecido vientos. Esto es cosa seria. Además, la noche se mira tranquila. Entonces Jesús, lo interesante es que Jesús mismo los puso en la barca. Ahora, aquí hay algo que tenemos que hacer, algo bien importante. Cuando estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo un propósito, mis hermanos. Algo que siempre yo hago hincapié, mis hermanos, cada vez que el Señor me lo permite, es que nosotros somos personas, somos seres que tenemos o estamos en esta tierra para cumplir un
propósito de Dios. No te quepa la menor duda, mi hermano. Tú no creas que eres una bala perdida, no creas que eres alguien que pues del aire apareció. Tú eres un propósito perfecto de Dios. Y recordemos, mis hermanos, que en el momento de que nuestro Padre fecundó el óvulo de nuestra madre, pues recordemos, mis hermanos, que hubieron millones que estaban compitiendo por el premio mayor. El premio mayor era fecundar el óvulo de nuestra madre. Y de todos esos millones, solo nosotros fuimos los vencedores. ¿Acaso no inicia un propósito ya bien establecido de parte de Dios, mis hermanos? Quiero decirte, quiero volverte a patentizar, mi hermano, que estamos en las manos de nuestro Señor. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. Y quiero decirte algo bien importante, hermano. Tú no creas que a partir del momento en que naciste en esta tierra, o vamos un poquito más atrás, fuiste fecundado en el vientre de tu madre, no creas que a partir de ese momento inició tu historia. Tu historia obedece a situaciones eternas antes y después de nuestra estadía en esta tierra, mis hermanos. Nosotros somos seres que tenemos un propósito. Entonces tenemos que establecer algo bien importante, mis hermanos. Y esto es doctrina. Somos hijos de Dios y además tenemos un propósito que cumplir de parte de Dios. Preocúpate, hermano, porque realmente Dios no te tiene aquí por casualidad, te tiene para que tú cumplas un propósito que Él mismo te ha asignado y lo vas a cumplir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, miren, mi hermano, estas personas iban muy confiados en la barca, pero nunca se imaginaron que las condiciones iban a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, dice versículo 24, la barca estaba en medio del mar, oiga, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces aquí empezó la crisis, aquí empezó la zozobra, aquí empezó el temor, porque básicamente una crisis es temor. El temor de que básicamente ellos iban a sucumbir. Máxime que Cristo Jesús no estaba presente aparentemente en la barca. O sea que supuestamente estaban solos. Quiero decirte algo bien importante. No importa la prueba que tú estés pasando. No importa que estés pasando, que tú pienses que estás en una barca solo y que estás padeciendo vientos contrarios y las olas están anegando la barca en la cual tú vas. Y en tu cabeza vienen los dardos de fuego de Satanás, porque Satanás, ese es el trabajo de Satanás, te empieza a enviar dardos de fuego y te empiezan a decir: te vas a hundir, de esta no vas a salir, de esta te vas a quedar, ahí vas a sucumbir, y empieza a entrar el temor en tu vida. Pero quiero decirte que si tú estás en Cristo Jesús, estás seguro. Y dice la palabra del Señor nuevamente, lo vuelvo a declarar: el perfecto amor echa fuera todo temor. Todo temor. Y precisamente cuando vienen las crisis, es cuando las crisis no son crisis, sino están acompañadas de temor, mis hermanos. Y en esta oportunidad, los discípulos empezaron a sentir temor,
porque la barca estaba empezando a sucumbir debido a que las olas eran demasiado grandes. Oiga, versículo 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Oiga, pues, oiga. Entonces, mire, mi hermano, aquí empezamos por algo bien tremendo, mis hermanos. Aquí el Señor decidió mostrar su sobrenaturalidad en medio de la crisis. Entonces, esta es una forma en la cual el Señor nos va a hacer triunfar sobre el problema, sobre la crisis, sobre la situación extrema que nosotros estemos llevando, mis hermanos. Como quiera, el Señor sobrenaturalmente puede resolver la crisis de la noche a la mañana. No te digo que así puede ser siempre, pero en esta oportunidad, por eso estamos estudiando, mis hermanos, las diferentes crisis en las cuales los mismos apóstoles estuvieron involucrados. Entonces, mire pues, dice que cuando vieron, oiga, a mí me llama la atención que estos discípulos en esta oportunidad no estaban muy espiritualizados, mis hermanos. Estaban en la pura carne, porque cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, en lugar de alegrarse y de decir, ahí viene el Señor, estamos salvados, dice que se turbaron, mis hermanos. Y oiga lo que pasó. Versículo 26. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, dice, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. O sea que el hecho de que ellos sintieron en sus corazones de que estaban a punto de morir, porque ciertamente la barca en medio del mar, oiga, en medio del mar, o sea, prácticamente en la cresta del problema, mis hermanos, arreciaba la tormenta, los vientos eran aún más contrarios, y ya me imagino los vientos que estaban anegando la barca en la cual iban los discípulos. Sin embargo, cuando Jesús hizo acto de presencia, aunque Jesús siempre estuvo con ellos, pero en esta oportunidad se mostró a ellos de una manera sobrenatural. Los discípulos, en lugar de alegrarse, en lugar de decir bendito, ya vino nuestro Señor, se turbaron porque no estaban en el Espíritu, mis hermanos. Ahora, yo te voy a decir algo bien importante, mis hermanos. Te voy a hacer algo bien importante. Las crisis son oportunidades de oro para que nosotros podamos perfeccionar nuestra vida espiritual, porque de esa manera vamos a ver la gloria de Dios, mis hermanos. Y en esta oportunidad los discípulos estaban en la cresta de la crisis, estaban pasando una situación contraria, estaban a punto, tenían el temor a lo que más da, porque sentían que se estaban muriendo, y sin embargo Jesús viene en su auxilio, viene a ellos, pero de una manera sobrenatural, porque Él venía caminando sobre las aguas. Nunca se imaginaron ellos que Jesús podía caminar sobre las aguas. O sea, que ellos en esa oportunidad ni siquiera sabían quién era su maestro, quién era su Señor. Sencillamente ese era el Hijo de Dios. Pero en ese momento no les había sido revelado, mis hermanos. Oiga, mi hermano, oiga qué tremendo esto. Un fantasma, y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Oiga, Jesús
nuevamente le da el mandato, pero esta vez aquí únicamente, oiga esto importante que le voy a decir. Ellos estaban en la barca y cuando Jesús se apareció a ellos, automáticamente los discípulos, aunque ellos estaban resguardados en la cobertura de Dios, automáticamente esa crisis entró en control. Sin embargo, el Señor les instaba a que pudieran dar un paso más, a que pudieran, a que pusieran a prueba la fe que ellos tenían. Y solo uno únicamente se atrevió, y este fue Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, ¿es que vaya yo? Si tú eres mi Señor, puedes hacerlo. Entonces el Señor le dijo: ven. Eso fue lo que le dijo: ven. Pedro dice que inmediatamente, entonces a mí me llama la atención esto, hermano, porque Pedro, que estaba ya pasando una situación complicada por la crisis, porque estaba en una barca que estaba siendo anegada por las olas que cada vez eran más grandes, y la barca se hacía para acá, se hacía para allá, y decían: hoy sí nos vamos a morir. Y sin embargo, Pedro decidió creerle a Dios. Y esto me recuerda, mis hermanos, cuando el Señor Jesús le dijo a Marta y a María: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Qué tremendo es esto, mis hermanos. Entonces, imagínense usted. Entonces dice, versículo 29, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Aquí hay algo bien importante, mis hermanos, y tenemos que puntualizar para que nosotros no caigamos en el error que cometió Pedro en ese momento. Y el error que cometió, mis hermanos, es que inmediatamente cuando él se dio cuenta de que los vientos, a pesar de que Jesús ya se les había presentado, los vientos seguían siendo vientos bravos y vientos recios, que probablemente la barca seguía anegándose y a punto de darse vuelta en medio de la mar. Y sin embargo, Pedro tomó la decisión y siguiendo la palabra que le dijo el Señor Jesús, él empezó a caminar también sobre las aguas. El problema fue que mientras él miraba a Jesús, no se hundía. Pero cuando él empezó a dejar de ver a Jesús y empezó a pensar en los vientos, empezó a pensar en las aguas, empezó a decir: chica, realmente la barca sí, desde aquí se mira que ya da vuelta. Entonces él, en ese momento, entró el temor en él, y cuando entró el temor en él, automáticamente se empezó a hundir. Hermanos, por favor, algo bien importante, mis hermanos: cuando nosotros vivimos en temor, automáticamente nos hundimos, porque dejamos de creer que nuestro Cristo Jesús está frente a nosotros y nos dio una palabra: ven. Y si Cristo Jesús te dijo ven, vas a llegar y no te va a pasar absolutamente nada. Puedes tener aflicciones, puedes tener situaciones contrarias, pero vas a vencer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando Pedro se empezó a hundir, inmediatamente le dijo, estamos en el final del versículo 29, versículo 30, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Entonces hoy el Señor nos dice a nosotros, como sus hijos, como su pequeña manada, si tú tienes temor, si tú piensas, y hay personas que hasta lo dicen en un tono jocoso y dicen, con el agua hasta el cuello, hay que ser como la foca, aunque uno tenga el agua al cuello, tiene que seguir aplaudiendo, hermanos. Cristo Jesús no nos llamó a que nos hundamos. Cristo Jesús nos mandó a que echemos fuera el temor y que le creamos a su palabra y que sigamos teniendo la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, nuestro bendito Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó y se levantó con poder y gloria. Ese es nuestro Cristo Jesús. Ese es el Cristo que yo predico. Ese Cristo poderoso. Ese Cristo que ahora está sentado a la diestra del Padre y ahí gobierna y juzga con poder. Bendito mi Señor Jesucristo. Versículo 32. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Como quien dice, la crisis y la prueba terminó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, hay algo bien importante aquí, mis hermanos. Por medio de la crisis, por medio de la prueba que acababan de pasar en medio del mar, ellos en primer lugar recibieron la revelación de que Él era el Hijo de Dios y automáticamente le adoraron. Qué tremendo, mis hermanos, es darnos cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo hace la obra en nosotros, yo le doy gracias al Señor porque Él es maravilloso, porque Él es bueno, mis hermanos. Yo le doy las gracias al Señor porque ciertamente mi Señor Jesús es total y completamente poderoso y nada le es imposible. Ahora, yo quisiera, mis hermanos, ahora vamos a dividir esta crisis. Esta crisis es sin Cristo Jesús, aparentemente, por supuesto. Esta crisis es sin Jesús. Sin embargo, Él se sobrenaturalmente se manifiesta a nosotros. Cosas que no son cosas lógicas, que no son situaciones que nosotros podamos decir, eso cualquiera lo puede hacer. Ahora, yo quisiera que me acompañaran al libro siempre de Mateo, pero Mateo capítulo 8 y el versículo 23. Ahora vamos a ver otra clase de crisis. Ahora mire la diferencia de la crisis anterior. Ahora entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Ahora, yo lo que estoy viendo es, en esta oportunidad Jesús sí entró en la barca. Sí entró en la barca. Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Aquí no fue como en la crisis anterior, que Jesús los entró a la barca y ahí los dejó, aparentemente. Ahora Él entró con ellos a la barca y dice que los discípulos lo siguieron. 24. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Qué tremendo, mis hermanos, porque yo me pongo a pensar, si Jesús, que estaba en la barca, estaba durmiendo, entonces, ¿será que había una situación extrema o había una crisis, si es que así le podemos llamar? Porque Jesús estaba durmiendo, pues, a pesar de que dice aquí en el versículo 24, siempre del libro de Mateo capítulo 8,
y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Nuevamente Jesús les llama hombres de poca fe. Porque sencillamente en la situación extrema, en la crisis, mis hermanos, en la prueba, nuevamente entró el temor en ellos. Y en esta oportunidad, porque anteriormente Jesús no iba en la barca, pero ahora sí iba en la barca. Pero de alguna manera ellos se dieron cuenta de que Jesús supuestamente estaba durmiendo. Y si él estaba durmiendo, no podía hacer absolutamente nada según la lógica, según el pensamiento de sus discípulos. Por lo tanto, había que despertar a Jesús, según ellos, pues. Porque nosotros, pensando de una manera lógica, mis hermanos, si Jesús estaba durmiendo plácidamente en medio de una tormenta, yo personalmente, ahora, viéndolo desde un punto de vista espiritual, yo hubiera dicho: Jesús está durmiendo. Quiere decir que todas las cosas están bien, que no hay problema. Entonces, aquí hay un problema bien serio, mis hermanos. Aquí hay un problema extremadamente serio. Porque nosotros, mis hermanos, nosotros muchas veces nos estamos ahogando en un vaso de agua, mis hermanos. Porque tenemos al autor y consumador de la fe con nosotros. Lo tenemos en la barca, mis hermanos. Y sin embargo el temor se empieza a apoderar de nuestro ser, mis hermanos. Lo peor que nosotros podemos hacer es vivir con temor, mis hermanos. Por eso en esta oportunidad yo te digo: echa fuera todo temor, porque dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor se llama Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, dice que reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién era ese hombre? Sencillamente era el Hijo de Dios. Entonces, aquí estamos estudiando, mis hermanos, otra crisis, otra clase de prueba, mis hermanos, en la cual ellos tenían la oportunidad de ver a Jesús. Y acuérdense lo que dice la palabra del Señor: bienaventurado el que sin ver creyó. Porque los discípulos en la anterior oportunidad estábamos estudiando de que Jesús no estaba con ellos. Sin embargo, sí estaba con ellos, pero no de una manera física, sino de una manera espiritual. Ahora, en esta oportunidad sí estaba con ellos, y sin embargo ellos hicieron caso omiso por cuanto se sintieron desprotegidos, porque vieron que su Señor estaba durmiendo plácidamente. Pero en las dos oportunidades Jesús les llamó hombres de poca fe. Entonces, volvemos, mis hermanos, al principio de lo que nosotros estábamos diciendo. En este mundo podemos tener crisis, podemos tener problemas, podemos tener aflicciones, pero hay algo bien importante, mi hermano, que mientras estés en Cristo Jesús, aquí viene la enseñanza. Mientras estemos en Cristo Jesús, no con Cristo, porque si estamos en Cristo, obviamente vamos a estar con Cristo, en Cristo, con Cristo. Si estamos en Cristo Jesús, vamos a tener
esa victoria que Cristo Jesús ya tuvo sobre este mundo. En este mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo ya he vencido. Entonces, mi hermano, cuando tú entiendes que no importa la prueba, la crisis o lo que sea que tú tengas que pasar, Cristo Jesús ya venció. Cristo Jesús ya venció. Y cuando tú declaraste que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, el problema es de Él, no es tuyo. Por lo tanto, el único que está haciendo la obra en ti se llama Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Lamentablemente, mis hermanos, el tiempo pues nos ha avanzado un poquito, y a mí me hubiera gustado pues estudiar, y vamos a estudiar otra clase de crisis, otra clase de pruebas en las cuales el poder de Dios se ha manifestado y obviamente ha dado la victoria a los que están siendo probados. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad, mi hermano, para decirte a ti que tal vez estás escuchando este video y piensas y dices, esta palabra no es para mí. Quiero decirte que esta palabra es para ti. Jesús te está hablando hoy a tu corazón. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere perdonarte. Por eso yo te pido, mi hermano, que juntamente conmigo hagas esta oración que siempre la hacemos aquí en nuestro canal El Discipulado. Y te pido que por favor cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que soy inmerecedor de tu perdón y de tu misericordia y de tu gracia, y por eso te pido que a partir de este momento seas mi Señor, mi Salvador y mi sanador. Además, que seas mi todo, que a partir de este momento tomes mi vida y que por favor no te apartes de mí y yo no me aparte de ti, mi Jesús. Quiero decirte que si hiciste esta oración, has hecho la oración más importante, y que esta oración, cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo te la va a recordar, por cuanto hay un propósito importante en tu vida y tienes todavía mucho camino por recorrer para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, mis hermanos, para que tu caminata se afiance cada vez más en nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Porque en este mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo ya he vencido, dice Cristo Jesús. Te bendecimos y te mandamos un abrazo fuerte aquí en nuestro canal El Discipulado, y recuerda siempre buscar y anhelar la sana doctrina, la leche no adulterada, porque Cristo Jesús quiere hacer cosas grandes en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.